que surge de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo desde Santa Cruz, razón por la cual quiero saludar a Jaime Hernández, quien es el gerente general de ANAPO. Señor Hernández, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos. Paola, muy buenas noches. Un gusto estar en su programa y agradecido en que nos den la oportunidad de hacer conocer la situación de nuestro sector productivo. Señor Hernández, las restricciones de la carne y de la soya en el tema de las exportaciones, ¿de qué manera están golpeando al sector productivo? Bueno, en el caso específico de nuestro sector, que está referido a la prohibición de la exportación de grano de soya, lamentamos que se haya dado esta situación, a pesar de que nosotros pensábamos de que ya habíamos logrado superar este tipo de medidas de restricción, de suspensión de exportaciones el año 2019, porque fue precisamente que como resultado de la movilización de cientos de productores, principalmente pequeños, de días de bloqueo, en ese entonces se había llegado a un acuerdo con el gobierno para que se libere la exportación de grano de soya. Y es más, este acuerdo está plasmado en un decreto supremo, que es el 3920, que establece claramente que cada año se va a liberar el equivalente al 60% de la producción del año anterior, de acuerdo a datos del INE, para lo que viene a ser la exportación de grano de soya. Y así ha venido sucediendo de 2020, 21, 22, 23, 24, y nos hemos visto sorprendidos este año 2025 con la suspensión de las exportaciones a partir del 1 de enero de este año. Y obviamente que esta medida pues genera incertidumbre, desincentivo, y es por eso el reclamo que hace el sector productivo al gobierno por el incumplimiento de los acuerdos que ya teníamos. Ahora, en este sentido, ¿a cuánto ascienden las pérdidas del sector productivo por esta suspensión de exportaciones? Bueno, nosotros hemos expresado de que esta medida de mantenerse puede llegar a generarle una pérdida potencial a los productores por la caída principalmente del precio de compra por su grano que está siendo producido en esta campaña de verano. Para dar un ejemplo, hace unas 2 semanas el precio del grano de soya localmente estaba cotizado en unos $550 la tonelada. Sin embargo, ya a partir del conocimiento de la suspensión de las exportaciones, actualmente ya se habla de precios de $450, incluso para abajo. Entonces ya hay un efecto perjudicial en la caída del precio de por lo menos $100. Y si eso lo asociamos a las 2,5 millones de toneladas de grano que van a ser producidas en esta campaña de verano que ya estamos cosechando, estamos hablando de una pérdida de por lo menos $250 millones que más de 14.000 productores van a dejar de recibir y van a tener la imposibilidad de poder recuperarse de las pérdidas que han tenido el año 2024 debido a la afectación de la sequía. Ahora, ¿el mercado interno está totalmente garantizado? ¿Y cuál es el cupo que se tiene para la exportación de soya, por ejemplo? Mire, esa es una muy buena pregunta, porque es precisamente por eso es que nosotros afirmamos que no existe justificación alguna para que se restrinja, se suspenda la exportación de grano de soya, porque el mercado interno está totalmente garantizado su abastecimiento. El año 2024, a pesar de todas las pérdidas productivas que tuvimos, logramos producir más de 2 millones de toneladas de grano de soya, y el mercado interno solamente requiere 800.000 toneladas para cubrir la demanda que hay tanto de harina para los sectores pecuarios como de aceite. Por tanto, ha habido un excedente importante. Y no solo eso, en esta campaña de verano, que ya estamos comenzando a cosechar, vamos a producir por lo menos 2,5 millones de toneladas de grano de soya. Por tanto, hay un excedente importante que debería tener libre exportación, sin restricción, para no generar incertidumbre
en los productores respecto al precio que se le va a pagar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se les quiere emitir este certificado, señor Hernández, de abastecimiento a precio justo? Y el gobierno asegura de que no hay restricciones en este sentido. ¿Cuál es, usted cree, la intencionalidad que hay detrás de esta situación que está perjudicando a los productores? Mire, el gobierno no puede decir que no hay restricciones ni que está suspendida la exportación, porque para eso tendría que mostrar el certificado de abastecimiento interno que debió haber emitido la primera semana de enero y no ha sido emitido. Por tanto, está suspendida la exportación de grano de soya. Y no conocemos los motivos, las razones por las cuales mantiene esta medida injusta para los productores que producen alimentos para el país. Nosotros hemos venido haciendo gestiones desde diciembre, enero, solicitando que sea emitida, sea liberada la exportación de grano de soya y no hemos tenido respuesta alguna. Vamos a seguir con las gestiones, porque consideramos que hay que encontrarle una solución para no perjudicar a los productores, sean pequeños, medianos o grandes. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir con la cosecha de verano y la campaña de invierno? ¿Está en riesgo? Mire, la cosecha de verano pues va a continuar. Ya como lo indiqué anteriormente, está iniciando, seguramente que en las 2 semanas con más fuerza ya se va a comenzar a tener volúmenes importantes de cosecha y de comercialización de parte de los productores. Los productores ya han invertido con la expectativa de poder recuperarse de las pérdidas del año pasado. Sin embargo, esta medida pues genera una incertidumbre de precio, ocasiona una disminución incluso en el precio de compra correcto que debería recibir el productor. Y si los productores no llegan a cubrir sus costos de producción, que se han visto incrementados esta campaña de verano debido a la falta de divisas, al encarecimiento en las comisiones bancarias para hacer las importaciones de productos, de equipos, de maquinarias, se corre el riesgo de que los productores no puedan recuperarse económicamente, no tengan los recursos suficientes para poder sembrar la campaña de invierno, donde se siembra maíz, trigo, girasol y sorgo. Por eso es importante apoyar a los productores, darles condiciones, incentivos para que sigan produciendo y no ponerle este tipo de trabas que solamente generan un perjuicio a miles de productores. Hernández, por favor, para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es el panorama, cuál es el futuro si se mantienen este tipo de restricciones y no se puede exportar? Bueno, precisamente hay un futuro incierto, de incertidumbre, de acceso a los mercados para seguir produciendo. Pese a eso, los productores siguen firmes con ese compromiso de producir alimentos, porque eso es lo que mejor saben hacer. Sin embargo, lo único que pide el sector es que se le dé condiciones, no se le ponga trabas. Los productores están dispuestos a mejorar la productividad, a producir de forma sostenible, a aumentar la producción. Y eso se ve reflejado en esta campaña de verano, donde a pesar de todas las adversidades, de aumento en los costos de producción, de incertidumbre en el diésel, se ha logrado sembrar 1.200.000 hectáreas de soya y 200.000 hectáreas con maíz y sorgo. Y eso va a permitir que haya una producción importante de granos para que haya una recuperación productiva y económica para el país. Momento difícil, sin duda alguna, en materia económica para el país, sobre todo para los productores, quienes se ven afectados. Hablaba usted de una pérdida millonaria a propósito de este tema, mientras aseguran que está garantizado el mercado interno. Señor Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si hay una puntualización final que usted quiera realizar a tiempo de despedirse, adelante, por favor. No, gracias a ustedes por la cordial invitación y hacer conocer a toda su audiencia las preocupaciones que tiene el sector productivo, pero pese a eso está el compromiso, el esfuerzo de seguir produciendo, de seguir garantizando la seguridad y soberanía alimentaria del país. Lo único que pedimos es que no nos pongan trabas, que nos den incentivos, nos den condiciones precisamente para seguir cumpliendo ese objetivo de producir alimentos.
Muchísimas gracias. Le haremos seguimiento a este tema que es de vital importancia para los sectores productivos también. Jaime Hernández, quien es el gerente general de ANAPO, de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, nos acompañó en esta entrevista para entender ese panorama que está generando preocupación, sobre todo en el oriente del país.